Ya, ahorita está grabando, pueden por favor registrar la asistencia, para que quede registrada en el chat. Profesor, Dígame. María Fernanda Holguín no se va a poder conectar porque tiene problemas con el internet. Bueno, está bien. Póngale el registro, por favor. Ok, gracias. A ver, continuamos. Ya, bueno, nosotros habíamos estado trabajando en la sesión anterior cómo llevar la contabilidad o el registro contable de las cuentas de la nación cuando estamos trabajando con una economía abierta. Ya habíamos estudiado las definiciones de economía abierta y habíamos visto los esquemas y las cuentas que intervienen en la misma. Teníamos este conjunto de información que ya lo habíamos analizado con detalle y estábamos resolviendo las actividades que nos indicaban. La primera era realizar la contabilización de las cuentas nacionales. Entonces empezábamos con las empresas, ya teníamos registradas en las empresas, el saldo neto de las empresas nos arroja un error de 90 a favor de las empresas. De ahí procedíamos a hacer el registro de los hogares. Para el registro de los hogares teníamos que se iba a efectuar un ahorro de las personas por un valor de 200. Seguido, realizábamos el registro del gobierno. En el registro del gobierno encontrábamos que el gobierno tenía un ahorro negativo en sus actividades normales. Realizábamos después las operaciones del resto del mundo, y en estas operaciones del resto del mundo también teníamos un ahorro. En total veíamos que la economía, dentro de la economía se generaban ahorros. Seguido hacíamos las cuentas de capital, que no es nada más que registrar la inversión y el ahorro. Entonces, y confirmamos nuevamente de que estas partidas, a ver, aquí, 410, sí están cuadradas. 410 y 410, el capital y el ahorro, la inversión bruta y el ahorro bruto. Entonces ahí confirmamos y ya teníamos el primer punto que nos solicitaba el ejercicio, que era realizar la contabilización de las cuentas nacionales. Después nos pedía realizar el cálculo del PIB a precio de cofactores, pero nos indica que lo hagamos por el método del gasto. Acuérdense que nosotros podíamos también calcular por el método del ingreso y realizábamos la contabilización ingreso-gasto. No la hemos hecho, pero se la podía realizar. Se realizaba el registro del ingreso y los registros del gasto, y eso nos iba a dar el ingreso disponible neto y el ingreso y el gasto interno neto, pero en este caso no nos hemos enfocado en esa actividad, sino directamente en las cuentas nacionales y cómo calcular el Producto Interno Bruto a precio de cofactores. Entonces, nosotros habíamos encontrado que el PIB a precio de cofactores por el método del gasto era igual al consumo total, más las inversiones, más las exportaciones y menos las importaciones. Para encontrar el consumo total necesitamos saber cuál es el valor del consumo de las personas, es decir, cuánto fue el consumo que hicieron las personas y cuánto es el consumo que hicieron. ¿Y cuánto es el consumo que hizo el gobierno? El consumo que hizo las personas y el consumo que hizo el gobierno. Tenemos que calcular estos valores. No tenemos el total del consumo del gobierno, ni tenemos tampoco el consumo de los hogares. Entonces aquí voy a hacer esto un poquito más abajo, que esto es lo que había quedado. Disculpen un ratito. Bueno, disculpen. Ya continuamos. Entonces, estábamos la clase sesión un poco por el tiempo. Esto lo veíamos un poco rápido, lo vamos a repetir. Entonces, tenemos que calcular,
voy a borrar esto para que no genere confusión. Tenemos que calcular primero el consumo de las personas y segundo el consumo del gobierno para encontrar el rubro del consumo total. Entonces voy a proceder a realizar el consumo de las personas, voy a hacerlo más abajo. El consumo de las personas es todo lo que los hogares utilizan para consumir. Entonces tenemos todos los consumos. A ver, está ingresando Cintia, ya está admitida Cintia. Continuamos. Entonces tenemos acá el consumo, va a ser igual al consumo de bienes de consumo, o sea, el consumo de los bienes de las empresas a las personas, por un lado, más, voy a ponerlo de corrido mejor, más el otro rubro son el consumo que hacen las personas o lo que hacen las empresas a las instituciones privadas sin fines de lucro. A esto se le suma los sueldos y salarios que pagan a las personas, las instituciones privadas sin fines de lucro, más los impuestos que pagan las personas. A ver, esta es otra persona en cola. Evelyn Cuenca. Ya. Más los impuestos. Vamos a ponerlo IMP. Y más los consumos que pagan las personas de los que compran del gobierno a las personas. ¿Ya? Estos son todos los rubros que tenemos que contabilizar o tenemos que sumar. Prácticamente es todo los consumos que realizan las personas, ya sea porque le compran a las empresas, que le compran a las instituciones privadas sin fines de lucro, porque le compran al gobierno, o por los sueldos que reciben de las instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Por qué consideramos eso? Porque acuérdense que nosotros en las definiciones que habíamos mencionado, a las instituciones privadas sin fines de lucro se las considera como hogares, no como empresas, por la definición de que las instituciones privadas sin fines de lucro justamente realizan una actividad comercial, pero sin el motivo de conseguir lucro o un beneficio mayor, sino es más bien es como una especie de servicio. Entonces, por esa naturaleza, son tratadas bajo el concepto de hogares. Entonces, los sueldos y salarios que paguen estas instituciones van a ser consideradas como un consumo. Entonces, lo que procedemos es a identificar cada uno de estos valores. El consumo de las personas era de 100, esto es de las personas que pagan 100, estos 100 de aquí, tenemos estos 100, tenemos los sueldos, el consumo que realizan a las instituciones privadas sin fines de lucro, aquí venta de las empresas a las familias, estos 950, tenemos los sueldos y salarios, da un rubro de 240, que son los sueldos y salarios que pagan, aquí están los sueldos y salarios que pagan, que son 240. Tenemos impuestos. ¿Cuántos son los impuestos que pagan los hogares? 150.
Ya creo que no hay nada más. Todo esto vendría a ser... El consumo de las personas que realiza el gobierno. ¿Ya? ¿Y dónde está ese valor? ¿De cuánto es? El consumo de las personas, ¿de cuánto es el valor? ¿Me lo podrías decir, por favor? Para ubicarlo. De repente se me está escapando. Consumo... Es el de pagados por las administraciones públicas. No, A ver, ¿en cuál contabilización está? ¿En empresas, en hogares, en gobiernos? en hogares. En hogares. A ver, vamos a ver. ¿Me puedes decir el valor? Para Es identificar. el de 440, ¿no? Los 440. Estos son sueldos y salarios pagados por el gobierno, pero aquí eso no es consumo, eso es ingreso. Sueldos y salarios pagados por el gobierno. Aquí solamente consideramos como consumo los sueldos y salarios que pagan las instituciones privadas sin fines de lucro a las personas. Este rubro se lo considera para el cálculo del consumo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hablábamos de las instituciones privadas sin fines de lucro, en el tratamiento de las cuentas nacionales se lo considera como que si fuera una persona porque el propósito de esta empresa, por decirlo así, o esta institución, es brindar un servicio, más no el de generar un lucro. Entonces, si no va a generar un lucro, no va a generar un valor agregado, y como no hay un valor agregado en la actividad de esta institución, no va a aportar al crecimiento del PIB. Por ese concepto es que se lo da el tratamiento de persona y no el tratamiento de empresa. Entonces, los sueldos y salarios que se paguen dentro de las empresas, se lo va a manejar como si fuera un consumo. No se lo va a considerar como que si fuera un proceso de inversión. Por eso se lo considera en los 240, mientras que los sueldos y salarios, esto de aquí constituye un ingreso para las personas, porque reciben esta remuneración por parte del gobierno. En cambio acá, esta remuneración es como que una familia le paga a otra familia, más o menos. Entonces no hay una producción como tal. Entonces por eso se lo considera como un consumo. ¿Sí está claro? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna... Sí. Ya, perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Digan nomás, que aquí estamos para aprender. Entonces, consumo del gobierno a las personas no menciona que el gobierno haya comprado un valor a las instituciones privadas sin fines de lucro, por ejemplo. Si de repente dice que el gobierno realiza compras por tal valor a las instituciones privadas sin fines de lucro, entonces ahí le sumamos ese rubro, lo sumamos acá. Entonces aquí ya tendríamos registradas todas las cuentas de consumo. Vamos, aquí lo único que voy a hacer es sumar. A ver cuánto me da. Voy a sumar este valor. Y me da 1440. Entonces, esto para que no me genere confusión, lo voy a pintar con un tonito medio así, como plomo, ¿ya? Entonces, ya tengo encontrado el consumo de las personas. Ahora tengo que encontrar el consumo del gobierno. Entonces voy a poner consumo del gobierno. Consumo del gobierno, esto es igual. Para el consumo del gobierno tenemos que considerar lo que es el costo de producción del gobierno. De producción del gobierno. Al costo de producción del gobierno les vamos a restar lo que ha vendido, menos las ventas que realiza el gobierno a las personas. Entonces tenemos que identificar este rubro de costo de producción del gobierno porque no lo hemos calculado. ¿Se acuerdan que nosotros en un ejercicio anterior calculamos en la cuenta de productos de gobierno? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que nosotros hacíamos
en un ejercicio anterior una contabilización de la que era la productora la cuenta productora del gobierno. Hacíamos la cuenta productora del gobierno y registrábamos la sumatoria que sale de los usos, se llamaba costo de producción del gobierno. Entonces los usos eran costo de producción del gobierno, y por el otro lado, los recursos los identificábamos con el nombre de producción del gobierno. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos encontrar es el costo de producción del gobierno. Aquí ustedes tienen dos opciones. O realizan esta contabilización de esta cuenta que ya hemos estudiado, cómo se lo procede a hacer, o simplemente lo hacemos por deducción, aplicando los conceptos teóricos que hemos mantenido. Entonces, vamos a hacer por el segundo concepto, por la parte del costo de producción del gobierno. Vamos a calcular este rubro. Entonces, aquí este costo de producción del gobierno le voy a poner con sus siglas, para no estar escribiendo tanto. Pongo costo de producción del gobierno, es igual. Entonces, para hallar el costo de producción del gobierno, vamos a sumar los sueldos y salarios. Sueldos y salarios que paga a las personas el gobierno. A eso le voy a sumar, voy a ponerlo así también a manera de ecuación. Esto le voy a sumar, no sé por qué sale el puntito. Ya. A esto le voy a sumar las remuneraciones o las rentas que genera el gobierno, las rentas, las remuneraciones, perdón, o rentas, más las compras que realiza el gobierno. Y esto se va a llamar costo de producción del gobierno. Ya después que tenemos calculado este rubro, le restamos el valor de las ventas. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Hasta allí alguna pregunta de lo que estamos trabajando? Miren que ya estamos ya un poquito aplicando las definiciones. ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, entonces voy a continuar. Vamos a calcular el costo de producción del gobierno. El costo de producción del gobierno tenemos que ver cuánto es el sueldo que pagan el gobierno. ¿Que le paga a quién? A las personas. Entonces nos vamos a ir al grupo hogares. Los sueldos que pagan, acá está. Es sueldos y salarios $440. Aquí tenemos los 440. Este rubro de aquí. Tenemos también que paga las transferencias, los 90. Tenemos estos 60, también corresponden. Tenemos ahora vamos anotándolos acá. Entonces esto, voy a poner acá abajo, tenemos el valor de los 440, tenemos el otro valor, que era los 90, teníamos el otro valor, que era 60, aquí nos hace falta por encontrar 280, ¿dónde está?
Déjame ver acá. Las compras, acá está. 280, de razón que no las encontraba, porque esto está en gobierno, estaba buscando en personas. 280, que son las compras, más los 280, y me hace falta un rubro. A ver. Pago de factores. Este rubro de 50. También incluye los pagos productivos de factores por parte del gobierno, que son los 50. Ya. Los 50. Todo esto me da 920. Profe, una pregunta, los 60 que está en compras, ¿de dónde los sacó? Disculpe. ¿De dónde sacamos los 60? Estos 60 salieron de los sueldos y salarios que pagan a las personas los gobiernos. Acá arriba está, mira, ¿ves? Ah, ya. Sueldos Ya, y listo. salarios. Y déjame. A ver, sueldos y salarios. Acá está, mira. Sueldos y salarios pagados por las instituciones de provisión social. Acuérdate que cuando hablamos de instituciones de provisión social, nos estamos refiriendo al gobierno, porque, por ejemplo, aquí, para el caso del Ecuador. Sí. Ya, listo, gracias. ¿Ya? Entonces, ya ahí tenemos cada uno de estos rubros, que en sentido general son todos los sueldos y salarios que pague el gobierno a las personas, todos, de la naturaleza que sea, todas las rentas o remuneraciones adicionales que paguen, por ejemplo, las transferencias de recursos y las compras que efectúe el gobierno. Todo esto, déjenme quitarles este puntito, que no sé por qué salió ese puntito. No sé por qué sale ese punto. Ya. Ya, entonces ahí tenemos, hacemos la suma de todo esto. Igual, vamos a sumar, abro paréntesis, y selecciono cada uno de los rubros que me da 920. Y esto que he encontrado es el costo de producción del gobierno. Entonces, voy a hacer esto más abajito. Insertar. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener que el consumo del gobierno va a ser igual al costo de producción del gobierno, que nos da 920, que es lo que está acá abajo, ¿no? Menos las ventas. Vamos a ver cuánto fue el valor de las ventas. El valor de las ventas. Las ventas. Consumo de capital fijo. Venta de servicios gubernamentales. Aquí está. 150. Entonces tenemos menos 150, que son las ventas. Y esto me da, vamos a ver, esto menos esto, me da 770. Entonces ya ahí ya tengo identificado el costo total. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Hasta allí alguna pregunta? No. ¿O si hay preguntas? Nadie. No, Bueno. mister. Ya, entonces, recuerden, miren que aquí ya estamos, en cierta manera, integrando todos los conceptos. O sea, que debemos de tener bien identificado cuáles son los servicios que paga el gobierno, los servicios que pagan las personas, los servicios que pagan las empresas. Acuérdense que cuando se paga un sueldo y salario por parte de las instituciones privadas sin fines de lucro, estos corresponden o se analizan como si fueran un consumo de las personas, de los hogares. Entonces eso ténganlo en cuenta, porque si lo sacan, lo más probable es que no les vaya a cuadrar al final, al momento de hacer el cálculo del PIB. Son pequeños ítems que hay que tener un poquito en consideración, ¿ya? Entonces tenemos que el consumo del gobierno va a ser, bueno, esto no lo voy a poner en negro para que no se confunda. Entonces ahora sí tengo que el gasto total, el costo total, el consumo total, perdón, no es el gasto total, el consumo total
¿Que alguien ingresó? Alejandra Ladines. Ya. Entonces tenemos que el consumo. No se olviden, por favor, de registrar la asistencia en el chat. Entonces aquí tenemos que sumar el costo total igual, voy a poner suma, este rubro con este rubro. ¿Ya? Y ahí tenemos que el consumo del gobierno está por 2.210. ¿Sí? De ahí, Bueno, nosotros fuimos con mascarilla, no nos sacamos nada. Emily, ¿qué pasó? Bueno, ya nos quedan 10 minutos, vamos a continuar. Lo siguiente que tenemos que calcular es la inversión bruta. Ya la inversión bruta no la tenemos que calcular porque la tenemos, simplemente la tomamos. ¿De dónde la tomamos? De la cuenta de capital. La inversión bruta es 410. Entonces, aquí ya pongo directamente el valor de la inversión bruta, que es 410. Un poco para que no se confundan, lo voy a poner acá abajo. Sabemos que esto es el detalle para encontrar, caramba. Aquí no se ve. Este es consumo total. A ver. Dejémosle esto aquí. Y aquí vamos a poner nuevamente esta ecuación. Porque es lo que nos interesa encontrar. El PIB. Entonces ya tenemos encontrado el consumo. El consumo sabemos que es 2.210. Aquí está. Bueno, lo voy a tipear. 2.210. La inversión bruta ya la tomamos, que eran 410. Aquí está, 410. La inversión bruta. Acuérdense que la inversión bruta es lo mismo que el ahorro bruto. Entonces aquí él va a ser el valor de 410. Lo siguiente que tenemos que tomar es el valor de las exportaciones. Vamos a ver cuánto eran las exportaciones. No por el valor. Las exportaciones es de 330. Las exportaciones son por el valor de 330. Y a esto le vamos a restar las importaciones. ¿Cuántas son las importaciones? Vamos a buscarlas. 320. Exacto, 320. Bueno, sí, 320. Correcto, Joana. Menos 380. Perdón, discúlpame. Ya, 320. Entonces aquí tenemos que esto es el PIB por el método del gasto. ¿Sí? Entonces aquí lo que hacemos es simplemente ya sumar cada uno de estos elementos. Entonces voy a hacer igual. Sumamos cada uno de estos rubros. Y me da que el PIB a precio de cofactores es igual a 2.630. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Sobre esto va a ser el taller, ojo. Va a ser muy parecido. Yo les voy a dar las cuentas en diferente orden. Entonces ustedes lo que van a tener es que identificar qué rubros corresponden para cada uno y van a tener que calcular los elementos que corresponden. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente literal. Ya hemos encontrado el segundo punto que nos está pidiendo. Calcule el PIB al precio de cofactores por el método del gasto. Esto ya está. Ahora nos pide que calculemos la renta nacional. Vamos a ver qué me puede decir cómo se calculaba la renta nacional. Cuando estábamos en una economía cerrada. ¿Qué me puede decir? Ya se olvidaron. Bueno, tienen que repasar eso. Les voy a indicar cómo calcular la renta nacional
dentro de lo que es una economía abierta. Entonces voy a poner aquí renta nacional es igual o es el equivalente a que nosotros mencionemos que la renta nacional es como que decimos el ingreso nacional neto, ¿sí? Mejor lo voy a poner. Ingreso nacional neto igual al ingreso nacional neto. Y este ingreso nacional neto es el equivalente a que nosotros digamos el PIB a precio de cofactores menos las depreciaciones y menos los derechos de importación y por último le sumamos el ingreso neto a los factores externos, dependiendo del saldo que haya sido, si es saldo positivo o saldo negativo. Este puntito no sé por qué está saliendo ese puntito. Más, no sé por qué sale el puntito. Bueno, más el valor sea positivo o sea negativo, positivo o negativo de ingresos netos de factores externos, que lo habíamos llamado nosotros YW. Y esta es la forma como nosotros podemos calcular la renta nacional. Entonces, cuando hablamos de la renta nacional, es igual al ingreso neto, y el ingreso nacional neto es lo mismo. Déjame ponerle aquí, si no van a confundirse aquí, esto es igual, que les pida el ingreso nacional neto, y esto es lo mismo que digamos el PIB al precio de cofactores, que es lo que ya hemos calculado. Ya lo hemos calculado, ya lo tenemos, es decir, ya tenemos este rubro. Lo único que tenemos que identificar los otros elementos. Entonces vamos a proceder a calcular. Entonces la renta nacional va a ser igual. ¿Cuánto era el valor que nos daba del PIB? Entonces aquí ya lo tengo. 2.630. 1630. Exactamente, 2.630. A esto le vamos a restar las depreciaciones. ¿Cuánto eran las depreciaciones? Aquí está, el consumo de capital fijo, el valor de 150. Entonces le restamos los 150. Tenemos que restarle los derechos de importación. Sí, creo que era el derecho de importación. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Derecho de importación. Por el valor de... Mister, Dime. ¿qué son derechos de importación? Derechos de importación son todos los rubros que se tiene que pagar para poder importar. Si usted, por ejemplo, decide traer, usted quiere comprarse un auto 0 kilómetros, sin contar el tema de las capacidades o discapacidades que se ha visto en boga, pero si usted se quiere comprar un auto, como persona no lo puede hacer. O sea, usted que va a decir desde Chile, llama a Chile al proveedor de automóviles y le dice, véndame un carro. Y le van a decir, en Chile le van a decir, bueno, hágame la transferencia y yo le envío el vehículo. Le va a decir, a precio FOB le sale tanto, se lo dejo en el puerto y usted verá cómo lo lleva. ¿Ya? Entonces, si tú lo compras como persona, cuando llegues acá al Ecuador, ese vehículo tiene que nacionalizarse. Entonces, para nacionalizarse ese vehículo, que se convierta en un vehículo ecuatoriano, tiene que pasar por la aduana. Entonces, al momento que tú vas a hacer el trámite, te vas a encontrar con una serie de requisitos que va a decir, chuta, mejor lo compré aquí en la casa comercial.
porque te van a decir, bueno, tienes que cumplir una serie de requisitos mínimos y tienes que pagar unos impuestos. Entonces, todos esos impuestos, además del IVA y además de los impuestos de consumo especiales que considera el gobierno, además de todos esos impuestos, tienes que pagar algo que es la nacionalización de la mercancía. Y esto se conoce también como un derecho que tú tienes que pagar para poder importar. Por eso es que los importadores son llamados como importadores, porque es un grupo que se dedica exclusivamente a la importación y ellos pagan anualmente un derecho de importación. Pagan es una tasa, es como un servicio que se paga para poder traer mercancía de otro lado. Entonces los derechos de importación son los rubros